Vamos a abordar un tema que comenzamos el sábado pasado en Quilmes y vamos a ver si podemos completar un poco más hoy. No vamos tampoco a dejarlo todo concluido porque es un tema sumamente extenso, pero vamos a procurar avanzar. Porque la reencarnación en sí misma tiene respuestas que no están en otra tesitura filosófica, están en la reencarnación. Y si nosotros nos permitimos incorporar la reencarnación como un concepto así diario, naturalizarlo, como es nuestra obligación, entonces muchas de nuestras preocupaciones, dudas, dolores, angustias, desaparecen, porque entendemos que es un proceso propio de la reencarnación, de aquello que nos toca en esta oportunidad atravesar. Si lo vamos incorporando, vamos naturalizando el concepto. Así como si yo les dijera, nadie duda hoy en día que necesitamos comer para vivir. ¿Quién duda de esto? Es un concepto que está naturalizado, ni lo pienso. O que necesito respirar, ni lo pienso, está naturalizado, es así. La reencarnación es un concepto que si nosotros lo naturalizamos, empiezan a resolverse un montón de cuestiones, empezamos a sentir consuelo. Me empiezo a dar cuenta que muchas cosas que hoy me pasan es producto de aquello que fui, de aquello que pensé, de aquello que sentí y que naturalmente tengo hoy que resolver. Vamos a ir viendo un poquito este concepto, continuando con lo que comenzamos en Quilmes el sábado pasado. A propósito, les recomiendo la Sociedad de Quilmes, para los que no la conocen aún. Les va a encantar. Chiquita pero de corazón grande. Está preciosa la sociedad. Bueno, seguimos. La reencarnación es ley y es justicia divina. No es que es optativa, no es que yo puedo creer un poquito en la reencarnación y un poquito no. Es ley. No importa que a mí me guste o no me guste. Cuando una ley humana, ¿eh? Una ley de tránsito, lo más común, determina que podés ir a determinada velocidad en un lugar y a determinada velocidad en otro lugar. No es que te preguntan, tenés que hacerlo. Te guste o no te guste, tenés que hacerlo, porque es ley. Bueno, la reencarnación es ley. Pongo un ejemplo burdo y sencillo como para que nos entendamos. No es que yo puedo decir, y bueno, si yo no creo en la reencarnación, ya vamos a ir viendo qué pasó también con esto. Si no creo en la reencarnación, deja de existir. Y no, es ley. Y es justicia divina. En la extraordinaria obra del Libro de los Espíritus, Kardec le pregunta, entre tantas cosas, en la 171, la pregunta 171, ¿en qué se fundamenta el dogma de la reencarnación? Y los espíritus, entre una respuesta un poco más extensa, le dicen, es la justicia de Dios. O sea que Dios presenta uno de los valores más fuertes en la vida de un ser humano, que es el valor justicia, a través de la reencarnación. Porque si no existiera la reencarnación, no habría justicia. Primero no habría justicia conmigo, que la merezco por ser un hijo de Dios. No habría justicia con todas mis víctimas, que lo merecen, porque fueron mis víctimas. No habría justicia con todos los victimarios, con todos los que me hicieron sufrir, porque merecen también la oportunidad de redimirse, como yo. No habría justicia. Si todo terminara en una sola existencia, no habría justicia. Si no podemos aprender todo en una sola existencia, es imposible. Imposible. ¿Y cómo hacemos para evolucionar si solamente tenemos una alternativa? Es como pretender crecer y ser grandes científicos teniendo la posibilidad solamente de ir a primer grado. Necesitamos estudiar, terminar la primaria, terminar la secundaria, empezar una facultad, perfeccionarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no puedo conseguirlo solo si voy a primer grado. Si yo tengo una sola existencia, naturalmente me voy a quedar en el camino de todo. Necesito muchas existencias. Por eso es la justicia de Dios. Y es lo que nos ofrece como justicia uno de los valores más preciados para el ser humano, el valor
justicia. Bien. Es nuestra obligación naturalizar la reencarnación. Tenemos que contarlo naturalmente. Aquellos que no tenemos dudas, aquellos que lo hemos ya pensado, que lo hemos estudiado, que le hemos dado 1000 vueltas, que hemos experimentado los efectos de la reencarnación. Cuando, por ejemplo, vemos a alguien a quien nunca vimos y nos resulta alguien familiar. O estamos hablando con alguien que parece que lo conocemos de toda la vida y lo vimos hace un rato. O vamos a un lugar que nunca estuvimos y es muy familiar el lugar. O por el contrario, esa aversión que a veces sentimos por las personas que sin conocerlas, nos caen mal. Si no la conozco, ni le escuché hablar. Aquellas personas que salen hablando idiomas que nunca estudiaron, o tocando un piano en el que nunca se sentaron, o escribiendo sin haber ido a la escuela. Miles de hechos, miles de circunstancias determinan qué hemos vivido antes y qué viviremos después. Miles de hechos. Entonces, cuando ya lo tenemos internalizado el tema, tenemos la obligación de naturalizarlo y contarlo así naturalmente, porque le traeremos consuelo a todo aquel que se sienta afligido por alguna razón que seguramente tiene anclaje en una existencia anterior o en varias existencias anteriores. Entonces, naturalizarlo es la mejor forma de ayudar. Pero además, ¿por qué? Porque Jesús era reencarnacionista. Si nosotros somos cristianos y nos decimos cristianos, tenemos que tomarnos el tiempo de ver que nuestro gran líder era reencarnacionista. Aquellos que sostienen, que se dicen cristianos y que sostienen que ellos no son reencarnacionistas porque su religión no lo permite, no se permitieron ellos el trabajo de ahondar en el concepto. Porque Jesús es reencarnacionista, fue reencarnacionista y lo demuestra en un montón de pasajes. Los precursores del cristianismo, los filósofos griegos, el mismo Egipto, el Bhagavad Gita, el libro sagrado de la India, son todos conceptos reencarnacionistas, en ellos están los conceptos reencarnacionistas. Pitágoras decía la rueda de nacimientos, Sócrates decía que en verdad yo no aprendo nada, todo es un recuerdo. ¿De cuándo? De vidas anteriores. Platón, Aristóteles, todos se situaban en la reencarnación y asumían la reencarnación como algo natural. Vamos a ver qué pasó. ¿Por qué y cuándo dejó de ser esto? ¿Qué nos pasó a los seres humanos? Vamos a ir viendo esto. Pero Jesús era reencarnacionista y lo vamos a demostrar rápidamente en algunos pasajes. Por ejemplo, en el diálogo con el doctor de la ley, con Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos no podrá hacerlo aquel que no naciere de nuevo. Después esto tomó otro matiz, ¿no? ¿Cómo puede ser que nazca yo siendo adulto en el vientre de mi madre? Bueno, es otro pasaje. Pero Jesús es claro, aquel que no naciere de nuevo, no hay que interpretar mucho, hay que escucharlo y aceptarlo. Aquel que no naciere de nuevo. Otro. Pregunta a sus discípulos ¿quiénes decían? Él les dice Jesús, Jesús dice, ¿quién dice los discípulos que es el Hijo del Hombre? Él se decía a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces está un poquito traducido para que se pueda entender. Jesús pregunta a sus discípulos quiénes decían los hombres que él era, que Jesús era. Y le contestan que Jeremías o Elías o Juan el Bautista. Y Simón Pedro le dice que el Mesías prometido. Por lo tanto, creían en la reencarnación. No podía ser Juan el Bautista porque habían sido contemporáneos. Pero sí Jeremías o sí Elías, que habían sido antes que él. Entonces, ¿cómo le van a decir eso si no creen en la reencarnación? Está claro. Si no necesitan decirme, creo en la reencarnación. Si yo digo que vos pudiste ser aquel o aquel otro, está claro que creo en la reencarnación. Y cuando le dicen, ¿no era necesario que viniera Elías? En la otra, en esta creo que es, sí, acá. Los discípulos le preguntan si era necesario que antes de Jesús viniera Elías. Y le contesta que el profeta Elías ya había venido. ¿Cómo que ya había venido? Sí, porque era Juan el Bautista, que fue contemporáneo y que de algún modo anunció la llegada de Jesús, de algún modo. Además de ser familiares, eran contemporáneos, un poco mayor Juan el Bautista. Era un reencarnacionista. Es cuestión que nos dediquemos a pensarlo, nada más. Después podrán aquellos negarlo. Es como dice Divaldo, está la categoría de seres humanos que lo niegan porque lo niegan.
y suponen que al negarlo deja de existir. Es una conducta infantil, pero real. No, yo no creo en la reencarnación. ¿Y por qué no creo? Entonces suponen que ya la reencarnación, como dicen que no creen, no existe. Delante de un ciego de nacimiento, esta es fantástica, si las anteriores no dejan dudas, mucho menos esta. Delante de un ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan, Maestro, ¿quién pecó, este hombre, el ciego, o sus padres para que naciese ciego? Jamás harían esa pregunta si no admitiesen la reencarnación. ¿Cuándo va a pecar el ciego? Si fue ciego de nacimiento. Nació ciego. Evidentemente, ellos le preguntaban si él había pecado antes, en vidas anteriores. O no fue él, le dicen, fueron los padres. Pero cuando refiere al ciego de nacimiento, naturalmente que está hablando de reencarnación. Está clarísimo. Bueno, y acá sucede algo. Y este es el punto que nosotros tenemos que tener en especial consideración. Hace unos años Divaldo nos cuenta una historia fantástica y hace un análisis histórico, sociohistórico, de la situación. El 13 de junio del 313, para que nos situemos, para que se acuerden mejor la fecha, siglo IV y siglo VI, para ser más fácil de entender. El 13 de junio del 313, por el edicto de Milán, Constantino, el emperador, transforma el cristianismo en la religión de Estado. Después de perseguirlo durante 4 siglos o más, y no poder combatirlos, porque no pudieron matar a todos los cristianos. No los pudieron matar. Es más, eran cada vez más. Entonces, los romanos, que de política saben mucho, y sabían mucho más, o sabían mucho más y siguen sabiendo, como ustedes prefieran, se dieron cuenta que en lugar de combatirlos, si los traían al poder, podrían manejarlos de mejor manera. Y la debilidad de algunos exponentes de aquel entonces permitió ser parte de la política y del gobierno y del Estado romano. Y a partir de ahí comienza un estado de corrupción dentro del seno mismo de aquellos cristianos. El paganismo inunda el cristianismo, que era una religión eminentemente de reforma íntima, en una religión de cultos externos. Los grandes templos, las grandes imágenes, las grandes cruces, los cielos inventados que se suponen creaciones por la mismísima iglesia y así se distribuye, y van ganando poder. Un cielo que se compra. Si tenés dinero, te vas al cielo, y si no tenés dinero. Y sin embargo, estas cuestiones tan alejadas del cristianismo siguieron y siguen siendo hoy parte de esas creencias, envueltas en el mismísimo paganismo, en las figuras externas, en los cultos de varios dioses. De acuerdo al poder adquisitivo irás a un lugar o a otro. Y si vas a un lugar, no tenés más forma de salir de ahí. Tus errores te condenarán por siempre y quedarás en un infierno por siempre. Y así se fue politizando el cristianismo para lamento de todos los cristianos honestos y sinceros. Pero no termina acá la cuestión. En el siglo VI, en el año 527, siglo VI, Justiniano fue nombrado emperador del Oriente. Y Justiniano, nos cuenta Divaldo, esta historia es lo que marca el rumbo del cristianismo en la faz de la tierra y lo vivimos hoy en día. Hoy estamos padeciendo esto, y no me equivoco cuando digo padeciendo, porque es tan lamentable que hayan sacado la reencarnación del concepto eminentemente cristiano, que afecta y nos afecta hoy en día. Hay un montón de enfermedades que suceden y no tienen cura porque no se internaliza la idea de la reencarnación. Hay un montón de conflictos que no se resuelven porque el ser humano no entiende que es un producto de aquello que fue, de aquello que pensó, de aquello que sintió.
porque no está naturalizado el concepto. Y vamos a ver por qué en gran medida esto sucedió. Justiniano se apasionó por una mujer vendedora de ilusiones, una meretriz, llamada Teodora. Dice Divaldo, en esa conferencia impresionante, que Justiniano, un gran enamorado también de las artes, se enamoró de esta mujer. Se casa con Teodora. Entonces las compañeras de tarea, las otras meretrices, empezaron a decir que la actividad era una actividad santa, porque si alguien que era meretriz como ellas de pronto se transforma en primera dama, o sea, se hace esposa de Justiniano, sería una buena actividad. Esto iba en desmedro de Teodora. Ella quería borrar su pasado de esta forma. Entonces, ¿qué hace? Tiene una idea tristísima, para ella brillante, pero tristísima. Las manda a matar. Manda a matar a todas aquellas colegas de actividad, aquellas compañeras que en otro tiempo fueron meretrices como ella. Y empiezan los murmullos y los comentarios en función de la reencarnación. Teodora debería volver a nacer tantas veces como mujeres mandó a matar, en un acto tan criminal, simplemente porque eran meretrices y ella quería borrar su propio pasado. Ella teme porque ella sabe de la reencarnación, conoce de la reencarnación. Saben que no le están diciendo un disparate. Yo no sé si ella iba a tener que nacer tantas veces como mujeres mató, pero sí que iba a tener que volver a nacer para cumplir con las deudas contraídas. Eso estaba clarísimo. Y las deudas contraídas eran crímenes de los que ella era consciente. El temor la hace pensar diferente. ¿Y qué se le ocurre a Teodora? Cuando agonizaba, en el año 548, antes de morir, ella llama a su marido, a Justiniano, y le dijo que tan pronto ella muriera, la reencarnación se declarase como una doctrina herética, por su propio miedo. Justiniano tenía el poder de Oriente, sino no era alguien, o sea, era alguien con mucho peso, para entender en términos actuales. Entonces ella dice, ni bien yo desaparezca, tenés que sacar la idea de la reencarnación. Pobrecita ella, en su ignorancia y en su desfachatez, suponía que si sacaban de la doctrina que había sido religión de Estado, ¿se acuerdan? Si sacaba la parte de la reencarnación, ella no volvería a reencarnar. De esta forma ella se liberaba de los crímenes cometidos y no volvería a encarnar. Murió en el año 548. En el año 552, Justiniano es víctima de una depresión profunda, pues nunca más salió del palacio. Reunió el segundo concilio ecuménico de Constantinopla. Y en el año 553 la reencarnación fue considerada doctrina herética, cumpliendo los deseos de Teodora. ¿Qué sucedió? Orígenes, que es el padre de la Iglesia Católica, que era reencarnacionista, considerado el padre de la Iglesia Católica y el mayor maestro de la Iglesia después de los apóstoles, en sus enseñanzas decía, existe la preexistencia de las almas. El alma es inmaterial y por tanto no hay ni principio ni fin en su existencia. Esta doctrina fue borrada del cristianismo por deseo de Teodora, por miedo de Teodora, en función de sus estados de conciencia alterados, naturalmente. Y Justiniano que se deja llevar por esta influencia. El efecto Teodora. O sea que por este efecto nosotros no tenemos reencarnación en el seno mismo del cristianismo, para una gran mayoría, salvo aquellos que somos cristianos y representamos la minoría dentro del cristianismo, como somos los espíritas. Pero para la gran mayoría no encuentran ellos, si además no se ponen a estudiarlo en detalle, en función de esto. Justiniano llama a este segundo concilio de Constantinopla
y sacan todo aquel que siga la teoría de Orígenes será un herético. Y Orígenes, que era el padre de la Iglesia, que hablaba de la preexistencia del alma. Hoy vivimos esas consecuencias. Hoy en día las vivimos. Bien. Allan Kardec, 19 siglos después, diría que era necesario que la ciencia evolucionara para poder entender las informaciones de Jesús. Debíamos crecer intelectualmente para entender la reencarnación. Hoy estamos en ese proceso. Por eso os pedimos que lo pensemos. Debemos pensar la reencarnación y debemos naturalizar la reencarnación, porque es de verdad lo que nos va a traer consuelo. No es antojadizo lo que decimos. Entender que muchas de las cosas que nos pasan, si no casi todas, tienen que ver con la reencarnación, tienen que ver con lo que hicimos, con la necesidad que tenemos de cumplir con deudas contraídas o con proyectos inconclusos o con deseos que no fueron satisfechos. La reencarnación es una ley, como decíamos hoy. No es que me gusta un poquito y entonces me gusta la parte de la reencarnación cuando me supongo que fui casi un ángel. Entonces, ¿qué problema voy a tener? Nazco tranquilo, digamos. Si no puedo nacer en Rolón, me voy a Trenel, elijo otro pueblo de La Pampa y digo, ¿no? Un pueblo más grande, Trenel es mucho más grande. Rolón es chiquitito, pero Trenel es casi una ciudad, ¿no? Un montón de habitantes. Bueno, entonces digo, por ahí como fui tan bueno, Dios se apiada de mí y me manda a vivir así, a un pueblo así. Y tengo amigos allá y conozco gente inteligentísima y bondadosa. Y nazco ahí. Entonces ahí sí me conviene la reencarnación. Ahora, si empiezo a hacer memoria y la memoria hace que mi archivo no sea tan satisfactorio, empiezo a dudar y decir, no será lo de la reencarnación, mejor pienso en otra cosa. Bueno, no importa, es ley. No es que la reencarnación sucederá si me gusta o no me gusta, es ley. Va a estar. La aceptemos o no la aceptemos, es ley. Y es natural, y es una ley de Dios. No se nos antoja a nosotros. Dios, en su bondad más amplia, más infinita, determina que volvamos a nacer. Y en esta obra impresionante, en el Libro de los Espíritus, en la cuestión 621, siendo la reencarnación una ley de Dios, le preguntan, Kardec le pregunta a los espíritus, ¿dónde está escrita la ley de Dios? ¿Dónde está escrita? En la conciencia. O sea que, si nosotros seguimos en este análisis, la reencarnación está en nuestra conciencia. Es decir, todos sabemos de la reencarnación. Porque si es ley de Dios, si está escrita en mi conciencia, todos tenemos conciencia. De ella no nos podemos apartar. Y la reencarnación es ley de Dios, está en mi conciencia. O sea que todos sabemos. Todos lo conocemos. ¿Por qué lo negamos? Será el efecto Teodora, chicos. Será el temor a nuestra conciencia. Serán nuestras cargas de culpa lo que nos hace temer a la reencarnación. Pero no tengamos miedo. Es ley, nos va a tocar. Pidamos a Dios las fuerzas para sobrellevar aquello que nos toque atravesar, con valor, con valentía, siendo un hombre de bien o una mujer de bien. Porque nos va a tocar. No depende de mi voluntad. Podré atrasarla más o menos, pero tendré que volver a rescatar aquello que debo rescatar, o a crecer en aquello que no crecí, o a aprender aquello que no aprendí, o a hacer aquello que no hice, no solo pagar deudas. Está escrito en la conciencia. La reencarnación es una ley, no es una creencia. Nos abarca a todos, es obligatoria, lo que venimos diciendo. Es un pasado que se hace presente. ¿Cuándo? Molécula a molécula. Desde que el mismísimo espermatozoide fecunda el óvulo, desde ahí mi pasado se hace presente. Mi periespíritu empieza a inyectar sus características en el nuevo cuerpo que tendré, molécula a molécula, y este va a ser una expresión de todo aquello que yo fui, que yo hice, que yo sentí y que yo no hice. Siempre. O sea, que no hice, que quedó inconcluso, a eso me refiero. Es un impulso que nos arrastra a ser lo que somos. Las tendencias, ¿vieron, chicos? ¿Por qué tengo tendencia a una cosa y no a otra?
¿Qué? Alguno tiene tendencia a ser médico, otro abogado, otro ingeniero, otro cualquier oficio, mecánico. ¿Por qué? ¿Dónde están las tendencias? ¿Por qué? ¿Dónde surge? Padres, la educación y los padres no tienen nada que ver con la profesión de los hijos. No tienen nada que ver. Padres con profesiones totalmente distintas y los hijos para el otro lado. ¿Dónde está la tendencia? ¿Por qué? Es la reencarnación. Hermanos, gemelos a veces, tan diferentes. A uno le gustan las artes, al otro le gustan los deportes. ¿Cómo es esto? Es la reencarnación. Cada uno se expresa, cada pasado se hace presente en la nueva existencia. A elegir la familia que más nos conviene, a superar las fobias. Si nosotros aceptamos la reencarnación, es una manera extraordinaria de superar las fobias. Extraordinaria. Hace un tiempo escuchaba una historia de un rabino, me encantó, muy, muy simpática. ¿Vienen bien o están aburridos? ¿Sarita, venimos bien? Una historia muy, muy simpática, a mí me gustó muchísimo. Cuenta el rabino que había un conocido de él que tenía una fobia. La fobia que él tenía miedo, se dormía y no podía, entraba en insomnio de noche. Se despertaba, 2 de la mañana se despertaba y siempre se despertaba creyendo que había alguien abajo de la cama. Que había alguien abajo de la cama. Dice, y cuando yo quiero mirar abajo de la cama, me pongo del lado que está abajo de la cama y creo que se me sube por el otro lado. Dice, entonces me paso toda la noche mirando y atendiendo y me agarran las 5 de la mañana, 6 de la mañana y ya me tengo que levantar y no dormí toda la noche por alguien que está debajo de la cama. ¿Y qué hiciste? Y fui a ver a un colega, a un terapeuta, a un psicólogo amigo. ¿Y qué te dijo? Que venga, que yo te voy a cobrar el valor, la equivalencia en $100 por sesión, 2 veces por semana durante 6 meses. La historia no le gustó tanto, sacó la cuenta. 20.000 pesos por, más o menos, ¿no? 20.000 pesos, más o menos, por sesión. Y dice el rabino, me vino a ver a mí y que yo se lo resolví por $16. ¿Ah, sí? Sí. Le dije, anda, comprate un serrucho, cortale la pata a la cama queda chata, no hay nadie abajo de la cama. Resolvió el tema. Resolvió el tema el tema que lo preocupaba de alguien escondido abajo de la cama. Bueno, las fobias a veces requieren otra terapia, no esta tan rápida. Pero la reencarnación, volviendo a lo que nos ocupa, tiene esa particularidad tan extraordinaria, de explicarnos por qué nos pasan las cosas. Bueno, a tomar el cuerpo que mejor se adaptará a nuestras necesidades, y nacemos y una nueva historia comienza. Un nuevo proceso evolutivo se abre ante nuestro propio universo, como decía Claudine en la oración de inicio. Volvemos a empezar y arrancamos de nuevo. No importa lo que fui, ya está, como dicen en el campo. Que no vamos a llorar sobre la leche derramada, no la podemos juntar, ya no sirve, ya está, ya está. Vamos a arrancar de nuevo. No importa cuántos años tengamos inclusive, vamos a arrancar de nuevo. Dios nos manda, Dios nos muestra su bondad en este olvido que nos protege. Empezamos de cero para corregir o potenciar y las tendencias que marcan los rumbos. Esto adelanto porque es lo que venimos hablando desde hace un ratito. Bueno, la reencarnación, los desafíos y decisiones serán parte de nuestra vida. Las convivencias de las que tendré que aprender, todo está envuelto en la reencarnación. Todo está envuelto. O sea que con este fulano o esta fulana, dice, voy a cambiar el ejemplo que di el otro día, porque si no va a decir que tengo un problema con la suegra. No, en absoluto, en absoluto. Pero lo dije, está grabado, digamos. Pero voy a decir otro, los vecinos. Que a veces, y no nos tocan los mejores vecinos. Si nos tocan vecinos en un edificio, nos tiran toda la mugre para abajo. Y a mí me tocó estar abajo. Y a lo mejor yo fui quien arrojaba o quien ideaba lo otro. Crisis que pondrán a prueba mi convicción. Abandono, ante una dificultad abandono. Y no me doy cuenta que estoy siempre predicando con el ejemplo. Es más, Einstein decía, predicar con el ejemplo no es la mejor forma, es la única forma. Y a veces no me doy cuenta y estoy predicando mal, estoy dando un mal ejemplo.
Y a veces tiene que ver con la reencarnación. Ya lo hice. Y ante la dificultad vuelvo a cometer el mismo error. Enfermedades propias o ajenas que se explican solo a través de la reencarnación. Amigos o enemigos que se hacen presentes, esto que decíamos al principio, ¿se acuerdan? Esa afinidad que a veces tengo y a veces no tengo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Díganme que sí. Si no, me quedo acá hasta las 10 de la noche. No, ya nos vamos. Deudores y acreedores que siguen siendo parte de mi vida. Todo esto que venimos hablando, todo está envuelto en la reencarnación. Si yo la internalizo la reencarnación, voy a empezar a entender un montón de cosas que me pasan. De verdad, chicos, un montón de cosas. Es producto de lo que fui o de lo que hice. Y tengo la gran alternativa de poder cambiarlo. Es más, dejamos pasar muchos trenes, nos creíamos dueños del tiempo. El materialismo nos distrajo. Distraídos herimos el alma. ¿Cuándo dejaré de elegir aquello que me lastima? Es la reencarnación. ¿Cuándo voy a dejar de hacer? Si el orgullo que me hizo mal me va a volver a hacer mal, el egoísmo que me dañó me va a volver a dañar si sigo en esto. Por eso la reencarnación es una oportunidad preciosa para corregir, para evolucionar, para salir adelante, para dejar de sufrir. Para dejar de sufrir. Vamos ambientando, hija. No te vas a ahogar por caerte al mar, sino por no saber salir de él. Hay una historia muy bonita. Federico era un pescador, había nacido en la costa del mar, y llevaba 40 años como pescador, pero tenía 45 de edad. Casi toda su vida era lo único que él sabía hacer. Sabía que a las 5 de la mañana debía extender las redes en la orilla, porque con la luz del sol, los peces que estaban en la orilla, al salir el sol retrocedían buscando mayores profundidades para alimentarse, y entonces quedaban atrapados en sus redes y él así sobrevivía. 40 años haciendo esto, 5 de la mañana en la orilla del mar, extendía las redes y se quedaba esperando que saliera el sol. En una de estas tantas madrugadas, tropieza con una bolsa a las 5 de la mañana, siendo aún oscuro. Levanta la bolsa y la deja en la orilla. 5:30 de la mañana, ¿se acuerda? 5:30, 6 de la mañana, ¿se acuerda que estaba la bolsa que había encontrado? Que le llamaba la atención el extraño peso que la bolsa tenía. Era un peso diferente. Mete la mano en la bolsa, saca una de las piedras y la arroja al mar. Y empieza a divertirle el ruido que hace la piedra cuando cae al mar. Era una manera también de romper la rutina diaria de tantos años. Y saca otra piedra y hace lo mismo y la tira un poco más lejos, viendo hasta dónde podía llegar. Y después empieza como un concurso consigo mismo, a ver qué tan lejos es capaz de tirar cada piedra de esa bolsa. Hasta que en un momento queda una sola. Pero la piedra que queda le llama más la atención, la textura y el peso de la piedra. El sol ya estaba saliendo y ve en ella un brillo diferente al de las piedras que él conocía. Consigue limpiarla un poco en su ropa y el brillo es cada vez más acentuado. Y el peso es mucho para el tamaño de esa piedra. Espera que salga el sol y para su sorpresa era oro. Desesperado con lo que había hecho, entra en una crisis de llanto. Y en un momento, el ángel de la guarda se presenta y le pregunta: ¿qué te pasa, Federico? ¿Te das cuenta de lo que he hecho? He tirado una fortuna. Dios me ha dado una fortuna y yo la he tirado. Pero aún te queda una. Si aprovechas bien la que te queda, le dice el ángel, y se retira. ¿Será que todas las piedras que tiró Federico son nuestras existencias
que desperdiciamos? ¿Será que tenemos que aprovechar esta, como esta piedra valiosa de oro que tenemos, que es la actual existencia? ¿Será esto que nos quiere decir Dios? Que no tiremos más piedras de oro, no desperdiciemos la existencia. Esta es la oportunidad. Esto es la piedra valiosa, este presente, esto que hoy estoy viviendo, esto que soy, en esto que estoy. Estas oportunidades que hoy Dios me da para superar todo aquello que no pude, para no seguir tirando piedras al mar. ¿Será esto? Queridos amigos, fue un placer compartir con ustedes este concepto que me encanta. La verdad les digo, me encanta hablar de la reencarnación. En el deseo profundo que seamos capaces de naturalizar la reencarnación. Muchísimas gracias. Pasamos al pase. Muchas gracias.